Saludos a todos nuestros amigos. Hermano Carlos Carrión les saluda en este momento aquí desde Canadá. Les mandamos bendiciones y gracias por acompañarnos. Los invitamos siempre a que esté con nosotros. Los días miércoles estamos con el libro de los Proverbios, estamos meditando, estamos tratando de tomar un consejo, una enseñanza práctica en nuestra vida, algo que nos haga pensar, meditar, hacer cambios en nuestra vida en base a lo que el libro de Proverbios a través del sabio Salomón nos va aconsejando, nos va diciendo. Es algo práctico, pero también al mismo tiempo es algo para meditar, es algo para atesorar en nuestro corazón, es algo para poder pensar verdaderamente en mi relación con Dios, especialmente de lo que vamos a hablar en esta hora. Pero sea bienvenido, Dios le bendiga donde quiera que usted esté, aquí en Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, allá en El Salvador tenemos también familiares, amigos que nos siguen, que nos escuchan. Les mandamos saludos y que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros día miércoles, libro de Proverbios. Los invitamos también los días domingo, por favor, acompáñenos. Estamos con el tema de la fe. La semana pasada, el domingo pasado, iniciamos con el padre de la fe, Abraham, una historia sumamente interesante e importante, de mucha enseñanza y de bendición para nosotros. Y este próximo domingo, si Dios permite, vamos a continuar con la segunda parte de la vida de Abraham. Vamos a ver la consumación, el momento más importante, más cumbre, más clave de la fe de Abraham, en el momento en que llegó a mostrar que verdaderamente él era, como muchos lo han llamado, el padre de la fe. Pero eso será el día domingo. En este momento vamos a meditar libro de los Proverbios y ahora estamos en el capítulo 9 y vamos a leer el versículo 10. Te voy a leer solamente el versículo 10 en este momento. Si nos permite el tiempo, porque no queremos abusar de los 25 o 30 minutos que queremos compartir con ustedes, regresamos a leer los otros dos versículos, ¿verdad? El 11 y el 12. Pero en este momento solamente les voy a leer en el capítulo 9 del libro de los Proverbios, el versículo 10, y dice así la palabra de Dios. Pongámosle atención, abre tu Biblia, te invitamos siempre a que tengas la Biblia a la mano y que vayas leyendo con nosotros y después tú vayas consultando nuevamente los versículos que leemos. Dice así la palabra de Dios. Proverbios 9, versículo 10. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Una vez más lo vamos a leer, es un solo versículo, dice así la palabra de Dios. El temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Que el Señor bendiga su palabra y que llegue a nuestros corazones y que te bendiga a ti. Y es sumamente importante lo que estamos viendo aquí. Ya en el capítulo número 1 dedicamos tiempo para hablar acerca de la sabiduría, ¿verdad? Nuevamente el escritor, nuevamente Salomón nos vuelve a llamar la atención, a decirnos, el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Lo mencionamos desde el principio de estos estudios, que la sabiduría es un tema principal en este libro, es importante para nosotros, es un hincapié, es un énfasis para que nosotros adquiramos esa sabiduría, pero dice que inicia con el temor a Dios, con el respeto a Dios, con esa honra que nosotros le damos a Dios. Con eso va iniciando, con la reverencia que le dedicamos a nuestro Dios, es como va iniciando, es el inicio, es el paso principal, el paso número 1 para ir adquiriendo esa sabiduría. Y recuérdalo, hablamos de la sabiduría bíblica, de la sabiduría divina, de la sabiduría que viene de parte de Dios y que mucha de ella la adquirimos a través, sí, del estudio y de asistir a la iglesia y de orar y de alabar el nombre de Dios, pero mucha de esta sabiduría la vamos adquiriendo a través de la experiencia, de nuestro diario vivir. Obviamente para personas como yo, ya de edad más avanzada, pues obviamente tenemos más experiencia, hemos vivido más y todo eso nos ayuda, nos hace crecer, nos fortalece, nos hace madurar a través de las experiencias, y no solamente las experiencias buenas, ¿verdad? Los momentos difíciles nos ayudan, los momentos de alegría y los momentos de tristeza, los momentos de prosperidad y los momentos de necesidad, los momentos de salud y los momentos de enfermedad,
Todo eso nos va ayudando en nuestra vida a ir adquiriendo esa sabiduría, a poder identificar entre el bien y el mal y podernos decidir siempre por el bien. Pero eso lo meditamos en el capítulo número 1. Ahora queremos concentrarnos en la segunda parte de este versículo y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y es importante que por unos segundos nos detengamos en la manera en que Salomón se está dirigiendo a Dios y dice el Santísimo. Es un énfasis a la santidad de Dios. En el libro de Isaías nosotros encontramos, ¿verdad?, que se le nombra a los serafines, declararon la gloria de Dios y dicen es santo, 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 diciendo acerca de Dios y es algo sumamente especial que nosotros tenemos que entender y comprender que solamente Dios lo podemos llamar así, santo, santo, santo o santísimo. Absolutamente nadie en esta tierra, en este mundo, se merece llevar un título así, ni cerca de poderse comparar a la santidad de Dios, a la perfección de Dios, a la pureza de Dios. No hay mal en Dios, no hay pecado en Dios, absolutamente nada. No hay nada corruptible en Dios. Cuando nosotros vayamos a predicar y a enseñar acerca del pecado, te vas a dar cuenta de que absolutamente todo en este mundo, todas las personas de este mundo, hemos nacido en pecado, hemos sido concebidos a través del pecado. El pecado está en nosotros por naturaleza, de nacimiento. La única persona que ha sido concebido sin pecado es el Señor Jesucristo. Pero Dios es perfecto, Dios es santísimo. Nadie merece ese título y Salomón lo dice aquí en este libro, santísimo, totalmente apartado del mal. No hay nada corruptible en la persona de Dios, está apartado, está separado. Eso significa la palabra santo, apartado, separado. Y en este caso, separado totalmente del mal. Y por favor, es importante que tú lo sepas, que tú lo conozcas y que tú lo apliques así. Absolutamente, escúchame, absolutamente nadie merece en este mundo ser llamado santísimo. Nadie, no hay nadie que pueda llegar a la santidad de Dios. No hay absolutamente ningún pastor, ningún líder religioso de ninguna religión, denominación o doctrina que pueda compararse y decir es que Él es santísimo. Muy lejos de la verdad. Muy lejos de la verdad. Buscamos, ¿verdad?, en el transcurso de nuestra vida, ir transformando, ir cambiando, ir mejorando, irnos santificando con la ayuda del poder del Espíritu Santo. Pero el título como santísimo, perfecto, limpio, puro, sin mancha alguna, solamente Dios. Y es importante que tú lo sepas. Y así es como se dirige Salomón a Dios en este versículo. Y dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conocer a Dios es la inteligencia y también es inteligente conocer a Dios. Ahora está hablando de algo un poco diferente a la sabiduría. La sabiduría, dijimos, en muchos aspectos se adquiere basada al diario vivir, a la experiencia. Hay gente que nunca ha estudiado y tiene grande sabiduría que nos puede aconsejar y enseñar mucho acerca de la vida y la han adquirido en base a la experiencia. Pero el conocimiento es un poco diferente. El conocimiento es el resultado, ¿verdad?, de un proceso de aprendizaje. Es adquirir información y vamos adquiriendo. Es el resultado. Adquirimos información y da como resultado el conocimiento. Vas a la escuela, estás estudiando, vas adquiriendo conocimiento, diferentes materias que llevas y vas estudiando y lees más y escribes y haces tus exámenes. Y vas pasando porque tu conocimiento fue lo suficientemente bueno, apto para poder pasar al siguiente nivel y así sucesivamente. Y nosotros los creyentes, nosotros los que nos consideramos hijos de Dios, nosotros los cristianos, por supuesto que tenemos que hacer lo mismo, tenemos que adquirir ese conocimiento y especialmente el conocimiento de Dios. Y esa es la inteligencia, eso es inteligente, buscar de Dios, aprender de Dios y conocer cada día más de Dios. La pregunta que nosotros te hacemos en este momento a cualquiera de las personas que nos vea, creyente, no creyente, denominación que tengas, ¿qué tanto conoces de Dios? ¿O qué tanto conoces a Dios?
Esa es una pregunta importante para nosotros, pero estamos acostumbrados a nuestras tradiciones, estamos acostumbrados a nuestra religión, que en muchísimos casos ni siquiera de eso tenemos conocimiento. No sabemos por qué hacemos lo que hacemos o no sabemos por qué creemos lo que creemos. ¿Sí? Venimos a ser parte de una religión, de una costumbre, de una tradición de la cual no tenemos conocimiento y en muchísimos casos ni siquiera tenemos convicción. No la practicamos, no la respetamos, no investigamos, no preguntamos, la heredamos prácticamente, ¿verdad? Nacemos en países que hemos heredado ya esa tradición, es de nacimiento y nos agrada y nos gusta. Y estamos tranquilos en esa creencia, en esa costumbre, en esa tradición, porque preguntar o cuestionar o investigar verdaderamente si estoy haciendo lo correcto delante de Dios me traería problemas. Me traería problemas con mi familia, con mis amistades, en la escuela, en el trabajo, en el momento en que yo lea una Biblia, que estoy tratando de aprender de Dios, me traería problemas. Entonces prefiero quedarme como estoy. Porque estoy acostumbrado, no sé nada acerca de mi costumbre, ni de mi tradición, ni de dónde vienen, ni por qué las practicamos, pero así estoy bien, no quiero problemas. Tarde o temprano te vas a enfrentar a Dios y ese va a ser tu problema. Cuando te enfrentes a Dios y le digas, nunca te conocí, nunca abrí mi corazón para ti. Sí, y es importante, en el libro de Oseas, uno de los profetas que se conoce profetas menores, dice así la palabra de Dios, dice, porque misericordia quiero, dice Dios, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Eso es lo que pide Dios, misericordia, y que lo conozca más que tus sacrificios, más que tus holocaustos, más que tu tradición, más que tu religión, más que tu costumbre. Te está pidiendo ¿qué? Que lo conozcas. Pero prefiero quedarme así, estoy más a gusto así, no quiero investigar acerca de la verdad, no quiero ir a esa verdad que implica traer problemas a mi vida. En el Evangelio de Juan, el Señor le dijo a los judíos, a los religiosos, a la gente que lo seguía, les dice, ustedes conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Libres de la religión, libres de costumbres, libres de tradiciones muertas. Te da la libertad para que tengas esa relación basada en el amor, en la reverencia, el respeto, en una confianza plena con Dios. Es en esa libertad que puedo hablar con Dios y buscar de Dios y leer la palabra de Dios sin ningún temor. Esa relación verdadera de perdón, de esperanza, es una relación viva, práctica, no una costumbre, una tradición, una religión muerta. Dice, pero tienes que conocer de la palabra, tienes que conocer la verdad, tengo que conocer de Dios para poder experimentar esa libertad. No nos gusta. Prefiero quedarme así como estoy. Porque no quiero cambiar. Porque la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de ser santos, así como Dios es santo. Implica cambio. Implica una transformación, una renovación cuando yo conozco verdaderamente de Dios y no lo quiero hacer. Prefiero quedarme como estoy. Así es que la pregunta nuevamente, ¿qué tanto conoces a Dios o qué tanto conoces de Dios? Conocer a Dios está basado en mi relación personal con Él. Y esto no es algo solamente emocional, no nos guiamos solamente por el aspecto emocional, no es solamente acerca de qué es lo que siento. Utilizo también mi mente en mi relación con Dios, utilizo la inteligencia, no solamente el corazón. Y para ese es conocimiento que voy a adquirir conforme yo busco y pregunto y me meto a escudriñar la palabra de Dios, utilizo mi mente, utilizo la inteligencia para poder conocer a Dios. No solamente es el aspecto emocional. Yo soy una persona bastante emocional. O sea, no tengo problema con entender eso y con manifestar mis emociones cuando vamos a la iglesia, cuando adoramos, cuando alabamos, cuando encontramos felicidad y cuando encontramos tristeza. Soy una persona de emociones.
Pero tratamos de entender lo que Dios nos está diciendo cuando Él nos habla, cuando leo la palabra de Dios. Necesito mi mente, necesito mi inteligencia. Quiero comprender qué me está diciendo a mí específicamente, directamente. Pero no queremos escuchar eso. No queremos escuchar que Dios quiere algo conmigo. No quiero mantener esa relación, no quiero iniciar esa relación, no quiero verdaderamente conocer de Dios. Quiero quedarme como estoy porque nos da miedo y decimos, es que yo tengo mi religión. Nadie te habla de religión. Dios está diciendo aquí en su palabra que lo conozca. El sabio Salomón nos dice que la inteligencia es, y el conocimiento del Santísimo es, la inteligencia me invita, me motiva, me anima a que yo conozca verdaderamente a Dios. Que utilice en el libro de Marcos, en el Evangelio de Marcos está, y también en Mateo, pero lo voy a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Y el versículo 30 dice así la palabra de Dios. ¿Cuál es el más grande mandamiento en la Escritura? El mandamiento más importante que hay en la Escritura, y dice así: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, no solamente el corazón, el alma, las partes de las emociones, ¿verdad? De poder llorar, de poder reír, de poder gozar en la presencia de Dios, de poderme lamentar, de poderme quejar ante Dios, de poder llegar hasta el trono de la gracia y declararle exactamente cómo me siento. Todo el aspecto emocional está perfecto, porque yo lo hago, es parte de mi vida, es parte de mi relación con Dios. Pero también dice con toda tu mente. Debo de poner mi inteligencia también, debo de buscar de la palabra de Dios, con todas mis fuerzas, el aspecto físico, que le dedique de mi tiempo, que le dedique de mis capacidades. Pero Él quiere ese conocimiento también que utilice, que mi mente se vaya transformando. Mi relación, mi conocimiento de Dios está basado en esa relación cercana. Pero para poderlo conocer y para poder mantener mi relación, tengo que estudiar la palabra de Dios. Conforme estudio más de su palabra, voy aprendiendo y voy conociendo más de la naturaleza divina de Dios. Pero voy leyendo. Cada día voy aprendiendo más. Voy leyendo versículos que los he leído 5, 6, 7, 10 veces. Y voy aprendiendo más. Escucho mensajes que ya los he escuchado muchas veces y voy aprendiendo más. Escucho pastores, voy a la iglesia, tengo mis clases que tomo y ya son temas que en ocasiones ya los he estudiado, pero voy aprendiendo más, voy fortaleciendo mi conocimiento de Dios. No solamente la emoción, no solamente en muchos aspectos la costumbre que te mencioné, y vivo mi vida sin considerar que existe un Dios que quiere acercarse a mí y tener esa relación personal y cercana conmigo. Pero eso no lo conozco, porque estoy acostumbrado a mi tradición, a costumbres y tradiciones muertas, religiones muertas. Cuando Dios demanda algo vivo, nuestra relación es algo vivo, con tu pareja, con tu esposa, con tus hijos, es algo vivo, es algo que hablas, que convives, que platicas, que llores, que sufres, que aprendes, que te comunicas. Envuelta en las emociones, pero también piensas en las cosas que tienes que hacer, investigas, preguntas, y lo mismo es con Dios y su palabra. Necesito estudiar, necesito sumergirme en la Escritura, necesito preguntar. Hace poco nos encargó una Biblia, uno de los trabajadores, un compañero, la encargamos, llegó la Biblia, se la fuimos a dejar, nos pidió las especificaciones que él quería de la palabra de Dios, se la llevamos. Y me dijo él, honestamente, me dice, yo tengo mi religión, pero quiero leer la Biblia, me gusta leer la Biblia. Lo que yo le dije fue esto: mira, lo que debes de hacer es, empieza a hacer una lista de preguntas. Haz preguntas. Escribe una lista de todas las preguntas que tú tengas con respecto a lo que tú crees. Y una vez que las tengas, lleva esas preguntas a buscar las respuestas. ¿Dónde? En la palabra de Dios. Ahí te va a ir dando las respuestas que tú estás buscando. Y lo que yo pueda hacer para apoyarte con el mayor de los gustos. Pero ve a la palabra, expresa esas preguntas. Pero la gran mayoría de la gente no tiene deseos de hacer preguntas.
estoy bien como estoy, no le quiero mover. Y es importante para nosotros, ¿verdad? Que yo sepa quién es Dios, ¿sí? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cuál es su plan divino? ¿Qué es el plan de Dios para el resto de la eternidad? ¿Con qué propósito dice la Escritura que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz? ¿Por qué? Lo celebras y lo celebras y lo celebras en esas tradiciones y costumbres muertas, pero no sabemos la razón principal por la que envió a su Hijo a morir por ti, por mí. ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Qué es? ¿Cómo me mira Dios a mí? ¿Cuál es su voluntad hacia mi vida? En la voluntad de Dios en forma general y la voluntad de Dios para mi vida. ¿Cómo voy a saber yo eso si no tengo conocimiento? Si no aplico también mi mente, mi inteligencia, que dice aquí el sabio Salomón. ¿Conoces tú cuáles son los atributos de Dios, los atributos divinos que solamente le pertenecen al Dios Todopoderoso? Uno de ellos es el Todopoderoso, es decir, todo lo puede. Él es omnisciente, todo lo sabe, es omnipresente, está en todo lugar. Conocer los atributos de Dios y qué significa eso para mí. Es importante para nosotros adquirir ese conocimiento, que mi mente y mi corazón se vaya renovando y se vaya transformando constantemente. Es importante para mí que yo vaya creciendo y creciendo y creciendo en la palabra de Dios y en el conocimiento y en mi relación cercana con Dios. Voy a leerte otro versículo en el libro de los Colosenses, capítulo 1, es la carta que escribe Pablo a la iglesia de los Colosenses. Dice así, capítulo 1, versículo 9. Ponle atención, por favor. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hemos hecho un énfasis en que cuando hablamos de sabiduría, hablamos de la sabiduría divina. Qué bueno que allá afuera hay gente sabia con mucho conocimiento. Cuando hablamos de la inteligencia, también hablamos, dice, inteligencia espiritual. Qué bueno que allá afuera hay gente que es mucho más inteligente que nosotros, tiene un gran conocimiento mucho más grande que el que yo pueda tener. Incluso hay gente allá afuera con mayor conocimiento de la palabra de Dios, se sabe la Biblia al derecho y al revés, se sabe los idiomas originales y se ha leído miles de libros, pero no estamos hablando de esa inteligencia, dice espiritual, es en mi relación con Dios, es en mi conocimiento con Dios, es en mi cercanía con Dios, lo que me está pidiendo la palabra de Dios, que debo de crecer. Seáis llenos del conocimiento, que mi vida, mi corazón y mi mente se llenen y que conozca abundante y plenamente de la presencia de Dios. Cuando hablamos en los días domingos y estamos hablando de la fe, hablamos de la fe bíblica, espiritual en relación con Dios, no de la fe secular que todo el mundo la tiene y la practica. No, hablamos de cosas espirituales aquí y así lo dice claramente, que nos seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es parte de nuestra vida, es parte de mi relación con Dios, que vaya creciendo y creciendo, que vaya creciendo en conocimiento, en experiencia, en madurez, que dé frutos dignos de arrepentimiento, que mi vida dé un testimonio vivo y refleje que soy alguien que conozco de Dios, no una costumbre, no una celebración, como dice en el libro de Oseas, no sacrificios, no holocaustos. Dios quiere que misericordia y quiere que lo conozcas, eso es lo que te pide. Que conozcas verdaderamente de Dios. Ese es el mensaje y eso es lo que el sabio Salomón nos está pidiendo aquí y nos está diciendo. El principio de la sabiduría es tenerle temor a Dios, es el temor a Dios.
Y el conocer al Santísimo es la inteligencia. Es decir, entre más conozca yo al Santísimo, al Padre Celestial, al Dios, al único Dios santo y verdadero, al Creador de los cielos y la tierra, entre más yo lo conozca, entre más cercano esté yo de Él, más inteligente. Inteligencia espiritual. Quizá en lo secular no voy a ser tan inteligente. Quizá no lo soy. Lo repito, hay gente que es mucho más inteligente y preparada con nosotros, pero aquí nos está diciendo que ese conocimiento, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, de sabiduría y de inteligencia espiritual. Y eso es lo que nos dice el sabio Salomón. Por favor, te animamos. Te animamos de una manera respetuosa. Siempre hemos sido bien respetuosos. De la manera más respetuosa te pedimos que preguntes. Lee la Biblia. Haz tus propias preguntas. ¿Qué es lo que tú conoces acerca de tu propia denominación, doctrina o religión que tienes, o tradición o costumbre? ¿Qué es lo que verdaderamente conoces? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se formaron? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Por qué las practico si es que las practico? ¿Por qué las creo si es que las crees? ¿Por qué mi familia las cree y las ha hecho? ¿Por qué toda mi sociedad y todos mis amigos, mi cultura y mi país la practican? ¿De dónde viene? Si verdaderamente quieres tener un conocimiento de Dios, necesitas iniciar por ahí, contestar las preguntas acerca de lo que tú crees con la palabra de Dios. Y te darás cuenta de que puedes llegar al conocimiento como Él lo dijo, el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan: conoceréis la verdad. Y esa verdad te va a hacer libre. Te dará la libertad espiritual verdaderamente de disfrutar de la presencia y del conocimiento del Padre Celestial. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Medita en esto, por favor. Haz preguntas, investiga, lee la palabra de Dios. Es importante que oremos también con inteligencia. El libro de Santiago nos dice, ¿verdad?, que nosotros pedimos y que no recibimos porque pedimos mal. Entonces, pedís y no recibís porque pides mal. Es importante que nosotros leamos la palabra de Dios con inteligencia, con honestidad, con sencillez, con humildad. Es importante que oremos al Padre Celestial, sí, en lamento, en lloro, en alegría, con pasión, con emoción, pero también que sepamos lo que le estamos diciendo, que conozcamos cuáles son sus posibles respuestas, cuál es su voluntad hacia mis peticiones. Es importante cuando vamos y adoramos y alabamos y glorificamos el nombre de Dios y entramos en ese momento de adoración, que es un aspecto meramente emocional, y nos sentimos con un gozo especial que solamente cuando tú lo haces y lo experimentas puedes entenderlo. Pero también dice que es importante mi entendimiento, que sepa qué le estoy diciendo, que sepa qué estoy cantando para dirigirle a mi Padre Celestial. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y una vez más termino diciéndote, motivo, te animo. Busca verdaderamente de Dios, acércate a Dios, investiga acerca de Dios, conoce a Dios. Inicia tu relación personal con Dios, crece en esa relación con Dios, aprende, adquiere el conocimiento a través del aprendizaje de la palabra de Dios, atesórala, la palabra de Dios, investígala, léela, haz preguntas, pregunta a tus líderes, pregunta a pastores, envíanos tus preguntas a nosotros, trataremos de contestarla. Métete al internet, no solamente perdamos el tiempo, ¿verdad?, viendo videos. Busca la palabra de Dios, ahí también hay gente inteligente que te va a poder explicar o libros que te va a poder responder a tus preguntas. Pero no te quedes en una costumbre y en una tradición muerta. Conoce la verdad, acércate a Dios, conoce a Dios, entrega tu corazón a Dios, acércate a Dios. Esa es la inteligencia espiritual.
Te damos las gracias por acompañarnos en este día. Que Dios te bendiga, que la palabra llegue a tu corazón, que te redarguya la palabra, que te mueva de donde estás, que te haga reflexionar, que empieces a hacerte esas preguntas, que verdaderamente respondas a la pregunta que hicimos: ¿qué tanto verdaderamente conoces a Dios o conoces de Dios? Esa es la pregunta que es central en este momento, y busca las respuestas. Busca en la palabra de Dios o pregunta. Gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga. Te invitamos a que nos acompañes los días domingo también. Continuamos con nuestro tema de la fe. Recuerda, día miércoles estamos en el libro de los Proverbios. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Conoce al único y verdadero Santo, que es el Dios, el Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, el Creador de los cielos y la tierra. Vamos a orar y que Dios te bendiga donde quiera que estés. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, porque tú eres el único Dios santo, santo, santo. No hay nadie como tú. No hay nadie en los cielos, no hay nadie en la tierra, no hay nadie en ningún lugar que sea santo como tú, y nadie merece ese título. Solamente tú eres el único Dios santísimo, apartado de todo pecado, de todo mal, de toda corrupción. Eres el único. Todos los demás hemos nacido en pecado, Señor. Te ruego bendición por cualquiera de nuestros amigos que esté escuchando y que vaya a escuchar este mensaje, que tú lo bendigas, que bendigas a nuestros compañeros trabajadores, que bendigas a las familias de los trabajadores y también a nuestros amigos y familiares. Derrama tu bendición sobre ellos, Padre, y gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos das sabiduría y nos das inteligencia, Señor, a través de tu palabra, y te bendecimos y te glorificamos por ello, Señor. Pero te ruego especialmente, llega a un corazón de alguien que haya escuchado o que escuche este mensaje, Señor, que llegues a su corazón para que él verdaderamente te conozca, Padre, te conozca a ti, al único y verdadero Dios, y a su Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos a ti, Dios mío, y te damos gracias. Amén y amén. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Saludos a todos ustedes, sus familiares, y les pedimos, los invitamos, acompáñenos. Próximo domingo continuamos con el tema de la fe. Bendiciones para todos.